Hola, soy Amaya Blas, actriz, escritora y productora. Esta vez te voy a narrar una historia increíble, no lo vas a creer. Es la historia de una comunidad que ha logrado cosas extraordinarias a lo largo de 40 años, sin que ninguno de sus miembros señale a nadie como la causa, porque la causa es la acción colectiva. En esta comunidad no hay líderes, todos son líderes. Bienvenidos a una nueva experiencia de liderazgo interior. Esta historia es poco conocida. Es una historia que ellos mismos relatan en su libro Abriendo Horizontes, publicado en el 2000, que conmemora los primeros 27 años de vida de la organización y fue nuestro punto de partida. Realizamos una investigación profunda y entrevistamos a miembros de la comunidad, especialmente a Aldegundo González, quien nos llevó ante la asamblea donde obtuvimos autorización para escribir un caso de estudio para escuelas de negocios, titulado La comunidad que se volvió empresa. Este caso fue ampliado y publicado como libro digital, ebook, así como audiolibro. Ambos están disponibles en esta plataforma. Con el tiempo, nos ganamos su confianza y produjimos una serie de cortometrajes donde ellos actúan. Se llaman Relatos del Abuelo, donde un hombre mayor le cuenta a su nieta la historia de la organización. Ya no sabíamos qué hacer. Se llenó de ronchas toda la cara y todo el cuerpo. Lo cargamos al lomo. Caminamos y caminamos casi 8 horas toda la noche. ¿Y no había carretera, abuelo? Después, produjimos otra serie de videos, pero de cómics animados. Estos contenidos también están disponibles aquí mismo. ¿Están listos? Es la historia de una organización denominada Tosepan Titatanisque, que significa Unidos Venceremos en lengua náhuatl, la lengua de los aztecas. La Tosepan, así le llaman, está ubicada en la sierra nororiental del estado de Puebla, un lugar tan alto que es muy frío, neblinoso y lluvioso. Su cabecera es Cuetzalan, pueblo mágico de singular belleza. Alrededor hay 30 municipios donde habitan algo más de 500,000 de personas, en su mayor parte indígenas de origen náhuatl y en menor medida totonaca. Son agricultores propietarios de pequeñas parcelas menores de 1 hectárea. A principios de la década de los 70 vivían una situación precaria. Sus cultivos de maíz no alcanzaban para comer todo el año, menos aún para vender. Los jóvenes se marchaban a Puebla o a la Ciudad de México a trabajar como albañiles. Quienes permanecían tenían que subsistir derribando árboles para cultivar y alimentar alguna cabra o becerro. Así, sus cosechas más comerciales eran el algodón y la caña, pero los acaparadores controlaban los precios. En 1974 comenzaron a cultivar café. Llegaron ingenieros agrónomos enviados por el gobierno para enseñarles a emplear fertilizantes y semillas mejoradas. Estos pasos no eran suficientes. Los problemas más sentidos eran la carestía y el alto precio de los alimentos, así como el mal pago de las cosechas. Estábamos cansados de que nos compraran barato lo que producíamos y de que nos vendieran caro lo que necesitábamos, nos dice Aldegundo en una entrevista. Así era siempre, agregó otro socio de la Tosepan. ¡Qué bueno, abuelo! Bueno para las trácalas. Don Roberto nos aplicaba la ley de San Garbato. ¿Cuál es esa ley, abuelo? Vendernos caro y comprarnos barato. Todo lo que cosechábamos y todo el dinero que ganábamos terminaba en manos de los Soto, los Flores, los Toral, los Molina, los Ramírez o los Herrera, en los bolsillos de coyotes, usureros y comerciantes que eran dueños de las tiendas de abarrotes y de materiales de construcción que tenían los camiones y las bodegas, que controlaban el mercado del café, de la pimienta, de las artesanías y de las maderas preciosas. Los habitantes de toda la región se reunían los domingos en Cuetzalan, aprovechando que era día de plaza. La sierra tiene un clima frío y sus habitantes acostumbran a beber café endulzado con azúcar. En 1977, sin embargo, los comerciantes de Cuetzalan vendían el azúcar a 12 pesos el kilo, cuando en realidad el precio oficial era de 2.50. Además, solo vendían azúcar a quienes compraran 50 pesos más de otras mercancías. Cuetzalan, 1977.
¿Pero por qué tan caro, don Tobías? Si el precio del azúcar es de $2.50. Pues aquí en mi tienda cuesta 12 pesos si lo quieres. Y para respetarte el precio necesitas llevar 50 pesos más en mercancía. ¿Cómo la ves? Pero, don Tobías, 12 pesos. Don Tobías, necesitamos azúcar para quitarnos el frío con un cafecito. Si tanto frío tienen, pues rejúntense como los pollos. Inconformes, los campesinos comenzaron a reunirse para buscar soluciones. Nombraron una comisión para buscar apoyo de las autoridades y se unieron para comprar a precios de mayoreo, pero pues pasó el tiempo y no obtuvieron respuesta. Habían muchos intereses de por medio. Resolvieron el problema finalmente cuando miles de campesinos, mujeres, hombres, niños y ancianos tomaron por la fuerza las bodegas azucareras del gobierno. Los poderosos no entienden solo con razones. Necesitan sentir la fuerza de la gente, nos dijo Aldegundo en una entrevista. Hay un antes y un después de esta toma de las bodegas, nos contó, que por cierto, la realizaron de manera totalmente pacífica, sin armas, sin agresiones. Después de este logro, comenzaron a organizarse para comprar el azúcar en grupo, a precios de mayoreo, así como cada vez más productos básicos, pan y leche, huevo y cereales, frijol y aceite, medicamentos. En 1980, administraban 32 tiendas donde se vendían más de 12 productos de primera necesidad. Aprendieron que solo de manera organizada podían obtener lo que necesitaban a precios justos. Buscaban producir algo que mejorara sus ingresos. Cada vez más agricultores comenzaron a cambiar sus milpas y cañaverales por cafetales, con un esfuerzo enorme, pues este cultivo tarda hasta 4 años en crecer y dar frutos. Recibieron apoyo del Instituto Mexicano del Café, INMECAFE, que les daba anticipos para financiar las cosechas y luego les compraba el producto. Los precios del café no eran muy buenos, pero al menos les permitía mantenerse y alimentarse. El INMECAFE compraba la mayor parte de la producción y otra porción era adquirida por compradores particulares. La situación de los campesinos no mejoró notablemente, pero su ingreso sí era más estable y alcanzaba para comer. En 1977 se daban cuenta de la gran distancia que había entre el precio que pagaban los consumidores y el que recibía el productor. En una asamblea llevada a cabo en Cuetzalan, los asesores de la organización presentaron un plan para crear una organización de acopio de café. Ya se estaban organizando para comprar lo que necesitaban. También podrían hacerlo para vender unidos lo que producían. Necesitarían reunir un fondo social para realizar las inversiones necesarias, pues si querían vender directamente su café, tendrían que tener bodegas y equipo para beneficiarlo. Nos urge crear una organización que nos represente formalmente a todos. Fue una de las voces generalizadas en aquella reunión. Un líder campesino, llegado de un municipio cercano, propuso bautizarla como Tosepan Titatanisque, palabras náhuatl que, como ya vimos, significan unidos venceremos. Alrededor de 250 asistentes comenzaron a consolidar una visión, desarrollar las capacidades y conciencias de los habitantes de la Sierra Nororiental de Puebla para que pudieran ser sujetos de su propio desarrollo. El entusiasmo creció. Conforme se unían voces que pedían crear una propia marca de café y vender directamente a las grandes cadenas comerciales e incluso al consumidor. Algunos observadores veían la iniciativa con pesimismo. Lo más difícil sería encontrar un buen mercado para el café. ¿De qué serviría sangrar más los raquíticos bolsillos de los campesinos? No importa lo que tengamos que hacer, se alzó una voz. Impidamos que nuestros hijos abandonen sus cultivos y migren a otras regiones. De este modo se unieron campesinos, jornaleros, artesanos, carpinteros, albañiles y amas de casa, la mayoría indígenas, pues en sus propias palabras, estábamos cansados de que otros se quedaran con el producto de nuestro trabajo y que mientras ellos eran cada vez más ricos, nosotros éramos cada vez más pobres. Así nació la cooperativa Tosepan Titatanisque. Los campesinos comenzaron a cooperar y organizarse para resolver por sí mismos sus necesidades en diversas comunidades. Comenzaron a reunirse para discutir todo tipo de asuntos. Hasta la actualidad, cada domingo hay asambleas. Los segundos domingos del mes se reúnen los productores de productos orgánicos. El tercer domingo, los de miel virgen.
y así sucesivamente. Pero esto no siempre ha sido así, reconocen los socios de la cooperativa. Al principio nos daba miedo hablar, pero luego nos fuimos soltando y ahora nadie nos para. Para nosotros, las asambleas han sido una escuela. La comunidad que quiera ingresar debe conocer lo que es una cooperativa, organizarse para crear una, elegir a su mesa directiva y aceptar los programas de la TOSEPAN y su reglamento. El café se convirtió en su fuente principal de ingresos, pero los precios son inestables y dependen de los mercados internacionales. Estados Unidos no produce café, pero lo consume abundantemente. En diversos países hay unos 25 millones de productores, entre ellos los indígenas náhuatl de la Sierra de Puebla. Los indígenas no conocen a Estados Unidos, pero viven pendientes de la Bolsa de Valores de Nueva York y los mercados donde las multinacionales compran y venden su café. A fines de los 80, el gobierno mexicano, presionado por organismos internacionales como el Banco Mundial, comenzó a eliminar diversos subsidios y apoyos al campo. Desapareció el Inmecafé, que financiaba a los agricultores y les garantizaba un precio mínimo cuando habían desplomes en los mercados internacionales. Como si se hubieran puesto de acuerdo, poco después cayeron los precios a niveles nunca antes vistos. Como es costumbre, la última reunión de mesas directivas se celebró el último domingo del mes, un día gris y lluvioso. La sala se llenó con más de 200 sillas y algunos representantes tuvieron que permanecer de pie. Surgieron voces para exigir al gobierno que hiciera algo, que les garantizara precios mínimos como hacía el Inmecafé. El debate se intensificó y se prolongó hasta que cesó la llovizna. Mientras tanto, en la Ciudad de México se inauguraba el expendio Starbucks número 100, uno de los 1000 que la cadena planeaba abrir en América Latina. Los consumidores formaban largas filas en una cafetería de franquicia americana, que un día a la semana ofrece la mezcla mexicana como el café del día. En la actualidad, esta cadena ha crecido a casi 40,000 cafeterías en el mundo. Starbucks ha declarado que paga por el café precios hasta 3 veces mayores que el que prevalece en el mercado. Sin embargo, esto no es suficiente cuando el precio se desploma. De todas formas, los acaparadores pagan lo que el mercado mande y compran casi toda la producción. Era crucial para los socios de la TOSEPAN unirse no solo para producir, sino para comprarse su propio producto y venderlo sin intermediarios. Los asesores de la cooperativa presentaron un plan para hacer de la TOSEPAN una organización de segundo nivel, es decir, una unión de cooperativas. ¿Y de qué sirve una cooperativa de cooperativas?, se alzó una voz. Cuando nació la TOSEPAN, 4 familias de aquí acaparaban el café y fijaban el precio. Ahora dependemos de las transnacionales y de Wall Street. ¿Cómo vamos a poder con ellos? Yo estoy de acuerdo en que aumentemos el poder de la TOSEPAN, contestó otro socio, porque hasta ahora nuestro esfuerzo conjunto ha dado frutos. Un clamor fue subiendo de tono. Tenemos que seguir unidos y fortalecer a la TOSEPAN, decían. Esto ocurrió poco antes de la Gran Helada, así la llaman los habitantes de esta región. Fue un cataclismo natural que destruyó muchas plantaciones, entre ellas la mayor parte de los cafetales. Ya no cabía discutir cómo podían comprar su propia producción. ¿Qué producción? Para colmo, el país sufrió una severa crisis económica, con devaluación de la moneda, inflación y desempleo. Fue una época en la que la inflación alcanzó tasas del 150% anual. La TOSEPAN, que había invertido mucho en la compra del café, logró evitar la bancarrota, renegociando su deuda. El panorama no podía ser más desalentador. Al final, quizá todo esto explica que la pobreza sea muy persistente. Aumentó la emigración hacia las ciudades, principalmente Puebla y México, y una minoría optó por buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos. Su pobreza no es el resultado de la ignorancia o la pereza, sino de un pedazo de tierra demasiado pequeño o improductivo, sin financiamiento, semillas o técnicas adecuadas y un producto sujeto a precios muy desventajosos debido a los intermediarios o a la competencia internacional. Sin fuerzas para recomenzar, con hambre, todo parecía perdido. Si fueras socio de esta organización y participaras en una asamblea, ¿tomarías el micrófono?
¿Qué propondrías hacer? Lo que sucedió después es una historia que todavía se está escribiendo. En el episodio 2 de este relato te seguiré contando qué sucedió. No te lo pierdas. Hasta pronto.